La noche de las sombras y el destino de un camionero. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En las noches, cuando la oscuridad se adueña del mundo y las luces de la ciudad se desvanecen en el horizonte, hay quienes se aventuran a recorrer los caminos solitarios. Uno de ellos era un camionero, cuya vida giraba en torno al rugido de su motor y el parpadeo de las luces en la negrura de la noche. Él sostenía que conducir de noche era preferible, que las carreteras estaban más despejadas, que el silencio era su aliado. Pero en ese silencio, en medio de la penumbra que se extendía más allá de sus faros, se escondían historias que solo aquellos valientes o insensatos como él se atrevían a enfrentar. Una noche, mientras atravesaba un tramo solitario de la autopista, una densa niebla se levantó de la nada, envolviendo su camión en un abrazo frío y húmedo. Los árboles a los costados de la carretera se convertían en sombras fantasmales, y los faros apenas lograban penetrar la niebla espesa. El camionero apretó el volante con fuerza, concentrado en el camino apenas visible frente a él. Pero conforme avanzaba, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Un escalofrío recorrió su espalda cuando percibió una presencia siniestra acechando en la neblina. Podía escuchar susurros, apenas audibles pero persistentes, como voces arrastradas por el viento. El camionero intentó ignorarlos, diciéndose a sí mismo que eran solo su imaginación jugándole malas pasadas en la oscuridad de la noche. Pero entonces, de la niebla emergieron figuras indistintas, sombras danzantes que parecían moverse al compás de una melodía macabra. El corazón del camionero golpeaba con fuerza en su pecho mientras intentaba discernir si lo que veía era real o producto de su mente cansada. Frenéticamente, buscó una salida de aquel laberinto de neblina y sombras. Pero cuanto más aceleraba, más densa se volvía la niebla, como si el camino mismo se resistiera a dejarlo ir. Finalmente, cuando parecía que la desesperación iba a consumirlo por completo, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando la carretera iluminada por la luz de la luna. El camionero respiró aliviado, sintiendo como si hubiera escapado de las garras de alguna entidad maligna que habitaba en las sombras de la noche. Continuó su viaje un poco relajado ya, pues la visión había vuelto a lo normal de lo que era una noche de luna, bien clara y brillante. Prácticamente se le había ido toda la tensión del momento estresante que acababa de vivir. Había transcurrido 30 minutos ya desde que se disipó la neblina y había recorrido unos buenos kilómetros. Apareció en la carretera una dama muy hermosa. El camionero pensó que, si no le pasó nada en la neblina, ya que se había aclarado, no era nada darle un empujón a esta bella mujer. La pesadilla acaba de empezar. La figura de la mujer era tan deslumbrante que parecía haber sido esculpida por la misma luz de la luna. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros, su piel pálida contrastaba con el vestido negro que ondeaba suavemente al viento de la noche. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían contener un universo de secretos. El camionero, cautivado por su belleza y despreocupado por el peligro que acababa de enfrentar en la neblina, decidió detener su camión para ofrecerle ayuda a la misteriosa dama. Descendió con paso firme y se acercó a ella, con una sonrisa en los labios y un gesto de caballerosidad. Pero conforme se acercaba, algo en el aire cambió. Una sensación de inquietud se apoderó de él, como si un instinto primitivo le advirtiera del peligro. Sin embargo, la atracción que sentía hacia la mujer era más fuerte que cualquier advertencia. La dama le dirigió una mirada penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. Con una voz suave como el susurro del viento, le pidió que la llevara con él en su camión, prometiéndole recompensarlo generosamente por su ayuda. El camionero, cautivado por su encanto, asintió con entusiasmo y le abrió la puerta del camión. La dama subió con gracia, y el camionero arrancó el motor, sintiendo una extraña excitación recorrer su cuerpo mientras conducía por la carretera desierta. Pero a medida que avanzaban, la atmósfera cambió. La luna parecía empañarse, las estrellas se desvanecían en la negrura del cielo. El camionero comenzó a sentir una sensación de opresión en el pecho, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fondo. Fue entonces cuando la dama reveló su verdadera naturaleza. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural, y su hermoso rostro se distorsionó en una mueca grotesca. Con un susurro escalofriante, reveló que era un ser de la oscuridad, un espíritu que se alimentaba de las almas perdidas en la noche.
El camionero, horrorizado, intentó detener el camión, pero sus manos parecían estar atadas al volante. La dama se rió con malicia mientras el camión se adentraba en la oscuridad, llevándolo hacia su destino final en las sombras de la noche. Cuando la mujer empezó a contorsionarse, el camionero miraba al frente y tenía curiosidad por ver que su bella dama había cambiado de rostro, de uno hermoso a uno infernal, pero se aguantó, no miró hacia ella, porque presintió que si la miraba sería su perdición, por eso sin pensarlo abrió la puerta y se lanzó, cayendo amortiguado en un sostén de hierbas espesas, rodando y cayendo unos 10 metros más abajo en total oscuridad. Cayó en algo que tenía forma de una cueva, quedó oculto a los ojos de esta criatura que parecía una mujer lobo. Se quedó silencio por un buen rato, escuchaba los pasos de aquella criatura, pero ahora la oscuridad y lo que parecía una cueva eran sus mejores aliados, hasta que ya no escuchó pasos después de unos 20 minutos sin siquiera respirar. El camionero se encontraba ahora en la oscuridad absoluta, envuelto por el silencio sepulcral de la cueva. Se tomó un momento para recuperar el aliento, sintiendo el dolor en sus huesos por la caída. Cuando finalmente se puso de pie, se dio cuenta de que había escapado por poco de una muerte segura a manos de la criatura que él intuyó que era una mujer lobo. Decidió explorar la cueva en busca de una salida, con la esperanza de encontrar una salida hacia la libertad y dejar atrás la pesadilla que había vivido en la carretera solitaria. Sus manos temblaban mientras se adentraba en las profundidades de la caverna, cada sombra parecía cobrar vida propia, y el eco de sus propios pasos resonaba como un eco ominoso en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, divisó una tenue luz al final del túnel. Con un nuevo sentido de determinación, se apresuró hacia ella, sintiendo la esperanza renacer en su pecho. Cuando emergió a la luz del sol, se encontró en un paisaje desconocido, lejos de la carretera y la criatura que lo había perseguido. Con un suspiro de alivio, el camionero se alejó de la cueva, decidido a dejar atrás aquellos oscuros recuerdos y seguir adelante con su vida. Pero sabía que nunca olvidaría la lección aprendida en aquella noche, que en los caminos oscuros y solitarios, el peligro acecha en las sombras, y a veces la única forma de sobrevivir es confiar en uno mismo y seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Al amanecer volvió a recuperar el camión y arrancó respirando tranquilo y pensando que los viajes en la noche ya no son muy favorables. Desde entonces, el camionero evitaba conducir durante las noches, recordando con temor la oscuridad que acechaba más allá de sus faros y las sombras que danzaban en la neblina. Y aunque continuaba su camino, siempre llevaba consigo el recuerdo de aquella noche, cuando los caminos oscuros y solitarios revelaron su verdadero rostro. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, sobre todo suscríbete a mi canal, gracias.